eco de los pasos en el piso superior seguía en mis oídos desvaneciéndose lentamente, pero aún presente. Mis manos temblaban tanto que apenas pude cerrar la puerta con llave. Al final apoyé la espalda contra ella intentando recuperar el aliento, con el sudor corriéndome por la frente. Esa noche no volví a entrar. A la mañana siguiente intenté contarle lo ocurrido a otro conserje y se rió diciéndome que era un edificio viejo que solo se asentaba o algo así. Pero yo no estaba convencido. Escuché claramente ese susurro, mi nombre pronunciado con suavidad y a propósito. Escuché los pasos en el balcón marcando un ritmo como si alguien paseara arriba. El aire mismo estaba cargado como si tuviera peso. Semanas más tarde, me enteré de que años atrás, un profesor de teatro había muerto repentinamente en ese auditorio durante un ensayo. Un infarto justo en el escenario frente a los estudiantes. Decían que a veces aún se le podía escuchar caminando por el escenario de noche o susurrando entre los asientos. Traté de repetirme que solo eran historias, que los sonidos eran normales en un edificio viejo, pero no pude convencerme. La manera en que esa voz susurró mi nombre y la forma en que los pasos resonaban es algo que jamás olvidaré. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco, pero en el fondo sabía que lo que viví fue real, al menos real para mí. Nunca tuve episodios de esquizofrenia ni alucinaciones ni nada parecido. Por eso lo que pasó aquella noche todavía me desconcierta. Desde entonces me negué a limpiar el auditorio. Poco después dejé ese trabajo, pero incluso cuando había más gente en el edificio, sentía la misma presión fría en el aire dentro del auditorio y la misma sensación de estar siendo observado. Sé lo que experimenté y para mí fue real. A día de hoy sigo sin entenderlo, pero aún lo llevo grabado en la memoria. Pero no había nada allí. Traté de convencerme de que era solo un truco de la luz. Avancé con la espalda contra la pared, sintiendo como si alguien caminara detrás de mí. Casi había terminado de trapear el piso principal cuando lo escuché de nuevo. Un susurro. No podía distinguir palabras, era bajo y provenía de los asientos del balcón. El corazón me golpeaba con fuerza. El haz de la linterna temblaba en mis manos. Quise correr, pero no lo hice. Tenía que terminar el trabajo. Me repetía que podía ser un ruido de afuera o algún conserje que había olvidado algo, pero en el fondo sabía que estaba solo. Seguí trapeando lentamente, los oídos atentos. El susurro continuaba como si se acercara. Intenté llamar, pero estaba tan nervioso que mi voz sonó débil. No hubo respuesta, solo mi propio eco. Terminé el piso principal y comencé a limpiar el escenario. Los escalones parecían interminables y cada vez que movía la linterna creía ver algo en el borde del haz. A veces era un destello de sombra, a veces era mi imaginación. Cuando llegué al escenario, miré hacia abajo. El mar de asientos se extendía en la oscuridad. Apunté la linterna hacia el balcón y por un instante creí ver una figura sentada. Una silueta parpadeé y desapareció. Me dije que sería una silla o un abrigo olvidado, pero la sensación no se fue. Comencé a sacudir el polvo y mover decorados, intentando concentrarme en algo físico. El susurro volvió esta vez mucho más claro. Era como si alguien dijera mi nombre justo detrás de mí. Giré tan rápido que la linterna casi se me resbala. El escenario estaba vacío, los decorados en su lugar, las cortinas inmóviles, pero yo sabía que no lo había imaginado. Retrocedí lentamente con el corazón desbocado y avancé hacia la puerta lateral. Me detuve en el borde del escenario y escuché. Desde arriba se oían pasos suaves recorriendo el balcón, lentamente deteniéndose y volviendo a empezar, como si alguien paseara y me observara. Me dije que era imposible. El auditorio estaba cerrado. Nadie más debía estar allí. Los pasos continuaban. Yo no aguanté más.
Corrí hacia la puerta, agarré la manija y la abrí de golpe. El aire frío de la noche me golpeó como un muro y sentí alivio aunque mi corazón seguía martillando en el pecho. Las sombras en las esquinas parecían más tensas de lo normal. El sonido viajaba extraño. Un palo de escoba al caer podía resonar durante segundos, rebotando de un lado a otro, y era imposible saber de dónde venía la mayoría de las noches. Dejaba el auditorio para el final porque odiaba entrar allí, siempre me ponía la piel de gallina. Una noche de invierno tuve que limpiarlo antes de tiempo porque habría una obra al día siguiente. Llegué alrededor de la medianoche arrastrando mi carrito. La puerta lateral chirrió al abrirse y cuando se cerró de golpe detrás de mí, el eco recorrió toda la sala. Empecé barriendo los pasillos entre las filas de asientos. Algunas sillas estaban atornilladas al suelo, otras sueltas. El raspado de la escoba se multiplicaba en las paredes y el techo. Al cabo de unos minutos, escuché algo más. Al principio fue un roce suave que parecía venir del escenario. Pensé que tal vez un decorado se había caído, pero al mirar estaba vacío. Negué con la cabeza. Me repetí que no era nada y seguí barriendo. Poco después volvió. Esta vez más claro. Era el sonido de pasos lentos avanzando por el escenario. Dejé de barrer y miré fijamente hacia allí. Podía ver los decorados apilados en las esquinas. Nada se movía, pero el sonido era real. La respiración se me volvió corta. Subí despacio las escaleras del escenario apuntando con la linterna detrás de las cortinas. Había cuerdas, poleas, sillas viejas y decorados pintados contra las paredes. Todo estaba cubierto de polvo y el haz de luz hacía que brillara como si se moviese. La sensación de que alguien estaba cerca no se iba. Retrocedí convenciéndome de que era el edificio crujiendo, o quizá un ratón en las vigas, pero la tensión seguía allí. Volví a barrer los pasillos apurando el paso. Mi mente regresaba una y otra vez al escenario y aquellos pasos resonaban en mi cabeza, aunque ya no los escuchara. Terminé de barrer la planta baja y empecé a trapear. Al avanzar entre las filas, creí ver una sombra moviéndose en el segundo nivel de asientos. Apunté la linterna de inmediato hacia allí. No quería molestar a mi supervisor en medio de la noche, pero al final no pude más y lo llamé. Cuando contestó, traté de mantener la voz firme mientras se le contaba lo que estaba pasando. Me dijo que llegaría en 20 minutos. Esos 20 minutos se sintieron como horas. Me mantuve lo más lejos posible de esa sala, mirando por encima del hombro cada pocos segundos. Cuando por fin llegó, entró directo con una linterna grande. La caja seguía en medio del piso. Revisamos todos los armarios debajo de las mesas, detrás de los pupitres no había nadie. Me sugirió que estaba cansado o imaginando cosas. No discutí, pero yo sabía lo que había escuchado, esa respiración lenta, pesada, intencionada. Intenté terminar el turno con él allí, pero mis ojos volvían una y otra vez a esa puerta. El pasillo se sentía más frío y más opresivo que nunca. Ni barrer ni trapear lograban distraerme. Cada sombra parecía una figura de pie justo fuera de mi vista. Cada casillero me parecía a punto de abrirse solo. Semanas después, trabajando con otro conserje, me contó que años atrás un estudiante había sido sorprendido escondido en ese mismo salón. Había entrado de noche para gastar una broma, pero asustó tanto al personal que nunca más usaron ese aula. Eso tenía sentido, pero no explicaba la respiración que oí aquella noche, porque yo era el único que debía estar en la escuela. Terminé el turno y me fui, pero cada vez que lo recordaba, el estómago se me retorcía. Desde entonces empecé a tomar precauciones extras. Aseguraba cada puerta al pasar, mantenía la linterna apuntando al suelo, y si tenía que cruzar ese pasillo, me mantenía siempre cerca de las escaleras.
Meses más tarde tuve otro turno nocturno en solitario. Evité subir al tercer piso el mayor tiempo posible, pero finalmente tuve que hacerlo. Subí rápido con el corazón en la garganta. Cada paso esperaba volver a oír esa respiración. La sensación de ser observado no desaparecía. Incluso estando en otra sala, sentía ojos fijos en mí. Cada crujido del suelo me hacía saltar. Aquella noche terminé el turno apresurado y salí sin mirar atrás. Me negué a volver a trabajar solo en ese piso. Incluso años después, lo evité siempre que pude. Nunca supe si había sido un estudiante escondido o algo más. Pero jamás olvidaré el sonido de esa respiración viniendo de un salón que debía estar vacío. Todavía a veces resuena en mi cabeza. Trabajé 2 años como conserje nocturno en una escuela secundaria antigua. La peor parte del trabajo siempre era el auditorio. Era enorme con 3 niveles de asientos, un gran escenario y cortinas pesadas colgando del techo. De día parecía normal, pero de noche, cuando el edificio estaba vacío, era como entrar a un lugar completamente distinto. Incluso con todas las luces encendidas, el salón se sentía inquietante. Cuando vi esa puerta sentí un vacío en el estómago porque ya había revisado todas las aulas y cada una estaba cerrada. Mi primer instinto fue seguir de largo e ignorarla, pero mis pies no me dejaron. Me apoyé el trapeador contra la pared y avancé despacio intentando no hacer ruido. Era una de esas puertas viejas de madera con un pequeño vidrio cuadrado en la parte superior. La empujé con la mano sudorosa y levanté la linterna hacia adentro. A primera vista parecía vacía. Los pupitres apilados contra las paredes cajas en las esquinas. Nada raro al principio, pero entonces noté una caja junto al muro del fondo. Estaba torcida, no alineada con las demás, y en el suelo había marcas como si la hubieran arrastrado. El estómago se me hundió. Sabía que yo había cerrado esa puerta. Sabía que no había tocado esa caja. Me dije que era mi imaginación, que estaba cansado. Cerré la puerta y regresé a limpiar, pero mi cabeza volvía siempre a esa sala. Pensé que debía revisar las ventanas. Quizás algún estudiante se había colado, pero todas estaban aseguradas desde dentro y las puertas del pasillo también. Estaba tratando de olvidar la sensación de ser observado cuando terminé ese pasillo y bajé hacia la escalera. Al volver a pasar frente a la misma clase, el corazón casi se me detuvo. La puerta estaba completamente abierta. Tragué saliva y avancé con cuidado. Asomé la cabeza adentro. Todo parecía igual, excepto por la caja. Ahora estaba en medio del aula. El pulso me golpeaba en los oídos. Susurré con voz débil. «Hola, ¿quién está ahí?» Mi voz sonó diminuta en el vacío. No hubo respuesta. Silencio. Y entonces, desde el fondo de la sala, llegó una respiración lenta y profunda. No era viento ni tuberías. Era alguien intentando ser silencioso, pero asegurándose de que yo lo escuchara. Me repetí que debía ser un estudiante, jugando una broma, pero era imposible. El edificio estaba cerrado y solo yo debía estar allí. Cerré la puerta de golpe y corrí por el pasillo hasta la escalera. El corazón me golpeaba el pecho, el sudor me bajaba por la espalda. Me quedé pegado a la puerta de la escalera escuchando, dudando si llamar a mi supervisor. Las esquinas del cuarto estaban cubiertas de polvo y telarañas. Entré con el corazón latiendo con fuerza, atento al menor sonido. En ese instante lo escuché de nuevo, aquel arrastre de pasos, pero esta vez venía desde el pasillo detrás de mí. Me giré de golpe, apunté la linterna hacia el pasillo. El haz de luz atravesó la oscuridad, solo sombras y concreto, pero lo sentía. Esa presión pesada que tienes cuando sabes que te están observando. La piel se me erizó por completo. Ya no me importaban las sillas. Retrocedí despacio, siempre con la linterna apuntando al pasillo, y me dirigí hacia las escaleras. Cuando llegué,
Tomé las sillas que había dejado y subí de 2 en 2 los escalones. No me detuve hasta estar arriba en el pasillo principal jadeando. Apoyé la espalda contra la pared sudando, aunque la escuela estaba fría. Me repetía que lo estaba imaginando. Tal vez eran ratas o tuberías, pero no podía explicar aquella puerta entreabierta. Cerré con llave la puerta del sótano, aunque no debía hacerlo, y no volví a bajar en toda la noche. Una semana después, estaba limpiando justo encima de las escaleras del sótano. Era casi medianoche y entonces lo escuché. 3 golpes fuertes espaciados como si alguien golpeara la pared con el puño. El trapeador se me resbaló de las manos, el agua goteaba en los azulejos. Me quedé congelado escuchando. Luego el portón del sótano comenzó a sacudirse, como si alguien lo empujara desde dentro. La sangre se me heló. No lo abrí. Me quedé allí apretando con fuerza el mango del trapeador hasta que los sonidos cesaron. Desde entonces, me negué a bajar solo al sótano. Si había que sacar algo, esperaba a que otro conserje estuviera presente. Nunca les conté lo que escuché, porque sabía que se reirían o dirían que era el supuesto fantasma. Pero yo sé lo que sentí y sé lo que oí. Hasta hoy, cuando recuerdo esos pasos arrastrándose lentamente detrás de mí, el estómago se me revuelve. Trabajé 3 años como conserje en una escuela secundaria. Era el más nuevo del equipo y casi siempre me tocaban los turnos nocturnos. El edificio era enorme, 4 pisos y 2 gimnasios, y de noche vacío se sentía como un laberinto gigante. La regla era recorrer piso por piso, sala por sala, apagando luces, vaciando basura y cerrando puertas. Normalmente, tomaba toda la noche y si tratabas de apresurarte, siempre olvidabas algo. Una noche de viernes estaba trabajando solo porque uno de los otros conserjes se enfermó. Normalmente trabajábamos en pareja, así que no estaba acostumbrado a estar de guardia yo solo. Al principio todo fue normal. Recogí basura, limpié mesas, pasé el trapeador por los pasillos. En algunos corredores viejos, las luces parpadeaban y las sombras se movían de forma extraña. Pero me repetía que era el edificio asentándose. Cerca de la medianoche, subí al 3er piso. Ese piso siempre me daba mala espina porque era más silencioso que los demás. Tenía muchas aulas antiguas que ya no se usaban. Algunas estaban permanentemente cerradas y otras servían de bodegas llenas de libros polvorientos, muebles rotos y equipo de laboratorio viejo. Mientras caminaba por el pasillo, pasé frente a los casilleros. El clic metálico de las puertas y el eco de mis botas sobre los azulejos me sobresaltaron varias veces. Me repetía que era normal. Estaba a medio pasillo trapeando cuando vi que una puerta a unos 6 metros de distancia estaba abierta. Las sillas estaban apiladas contra la pared en montones desiguales. Me agaché y empecé a sacarlas una por una intentando cargar tantas como pudiera de una sola vez para no tener que hacer tantos viajes. Apenas levanté 4, me quedé helado. Desde el pasillo se escuchó un sonido suave de arrastre, como si alguien deslizara lentamente sus zapatos sobre el suelo. Contuve la respiración con las sillas en los brazos, me quedé inclinado escuchando con todas mis fuerzas. El sonido se detuvo. Me enderecé lentamente y asomé la cabeza alumbrando con la linterna a ambos lados. El haz cortó la oscuridad, pero no había nada. Mi corazón retumbaba tan fuerte que lo sentía en los oídos. Permanecí allí como una eternidad hasta convencerme de que tal vez eran las tuberías o que había movido una silla sin darme cuenta. Llevé la primera carga hasta las escaleras y de pronto sentí una corriente helada en el rostro. Era tan extraña que me detuve en seco. El sótano siempre estaba cálido y viciado, sin ventanas ni aire en movimiento. Pero esto era como estar frente a un congelador abierto.
Moví la linterna arriba y abajo del pasillo, nada parecía distinto. Negué con la cabeza, dejé las sillas al pie de la escalera y regresé al cuarto. Apenas crucé la puerta, noté algo diferente. La pila de sillas parecía haberse movido entre tanto. Me fruncí el ceño intentando recordar cómo estaban inclinadas. Finalmente me dije que era paranoia y tomé otra carga. Al girar de nuevo escuché un golpe seguido de un arrastre metálico. El sonido venía de más lejos en el pasillo. La linterna temblaba en mi mano cuando la dirigía hacia allí. A unos 6 metros una puerta de aula que debía estar bien cerrada estaba entreabierta. El estómago se me hundió. Sabía que yo no había tocado esa puerta. La escuela quedaba cerrada cada noche y nadie debía estar allí aparte de mí. Me quedé congelado en la entrada del cuarto de almacenamiento. Todo en mí gritaba suelta las sillas y corre escaleras arriba, pero mis pies no respondían. Me repetí, tal vez la puerta estaba floja, o tal vez al abrir otra, el cambio de presión la había empujado. Me aferré a esas excusas como a un salvavidas. Dejé la carga y regresé con la linterna en la mano. Esta vez, sin nada que cargar. La puerta seguía allí abierta, lo justo para que alguien espiara. Mi garganta se secó. Avancé despacio cada paso. Retumbaba cuando estuve cerca, llamé. «¿Hay alguien ahí abajo?» Mi voz sonó quebrada pequeña en aquel sótano vacío. Nadie respondió. Tragué saliva, empujé la puerta de golpe con la mano libre y alumbré el interior. El salón estaba vacío, solo viejos equipos de ciencia cubiertos de polvo, cajas apiladas y telarañas colgando del techo. Las sillas estaban apiladas contra la pared en montones desiguales. Me agaché y empecé a sacarlas una por una intentando cargar tantas como pudiera de una sola vez para no tener que hacer tantos viajes. Apenas levanté 4, me quedé helado. Desde el pasillo se escuchó un sonido suave de arrastre, como si alguien deslizara lentamente sus zapatos sobre el suelo. Contuve la respiración con las sillas en los brazos, me quedé inclinado escuchando con todas mis fuerzas. El sonido se detuvo. Me enderecé lentamente y asomé la cabeza alumbrando con la linterna a ambos lados. El haz cortó la oscuridad, pero no había nada. Mi corazón retumbaba tan fuerte que lo sentía en los oídos. Permanecí allí como una eternidad hasta convencerme de que tal vez eran las tuberías o que había movido una silla sin darme cuenta. Llevé la primera carga hasta las escaleras y de pronto sentí una corriente helada en el rostro. Era tan extraña que me detuve en seco. El sótano siempre estaba cálido y viciado, sin ventanas ni aire en movimiento. Pero esto era como estar frente a un congelador abierto. Moví la linterna arriba y abajo del pasillo, nada parecía distinto. Negué con la cabeza, dejé las sillas al pie de la escalera y regresé al cuarto. Apenas crucé la puerta, noté algo diferente. La pila de sillas parecía haberse movido entre tanto. Me fruncí el ceño intentando recordar cómo estaban inclinadas. Finalmente dije que era paranoia y tomé otra carga. Al girar de nuevo escuché un golpe seguido de un arrastre metálico. El sonido venía de más lejos en el pasillo. La linterna temblaba en mi mano cuando la dirigía hacia allí. A unos 6 metros una puerta de aula que debía estar bien cerrada estaba entreabierta. El estómago se me hundió. Sabía que yo no había tocado esa puerta. La escuela quedaba cerrada cada noche y nadie debía estar allí aparte de mí. Me quedé congelado en la entrada del cuarto de almacenamiento. Todo en mí gritaba suelta las sillas y corre escaleras arriba, pero mis pies no respondían. Me repetí, tal vez la puerta estaba floja, o tal vez al abrir otra, el cambio de presión la había empujado. Me aferré a esas excusas como a un salvavidas. Dejé la carga y regresé con la linterna en la mano. Esta vez, sin nada que cargar. La puerta seguía allí abierta, lo justo para que alguien espiara. Mi garganta se secó.
Avancé despacio cada paso. Retumbaba cuando estuve cerca, llamé. ¿Hay alguien ahí abajo? Mi voz sonó quebrada, pequeña en aquel sótano vacío. Nadie respondió. Tragué saliva, empujé la puerta de golpe con la mano libre y alumbré el interior. El salón estaba vacío, solo viejos equipos de ciencia cubiertos de polvo, cajas apiladas y telarañas colgando del techo. ¿Alguna vez te has quedado completamente solo en una escuela de noche? Ese silencio no es un silencio normal. Es un silencio que hace que el edificio parezca estar respirando. Durante 5 años trabajé como conserje en una escuela secundaria en el turno nocturno y descubrí que por la noche la escuela mostraba un rostro muy distinto. De día los pasillos estaban llenos de gritos de niños, quejas de maestros y el ruido normal de cualquier escuela. Pero en la noche la escuela parecía un cadáver. Las paredes crujían y las luces golpeaban y cada eco de tus propios pasos parecía pertenecer a alguien más a veces. Un casillero se abría solo, otras un ruido metálico lejano. Te hacía pensar que no estabas solo allí abajo. Con el tiempo aprendí a ignorar la mayoría de esos sonidos, pero había un lugar al que nunca logré acostumbrarme. El sótano. El edificio se había construido en los años 50 y bajo la mitad de la escuela se extendía un laberinto de pasillos de concreto húmedos y oscuros. Había cuartos llenos de pupitres viejos, cajas de libros enmohecidos y muebles rotos apilados. El olor a humedad y las luces fluorescentes que parpadeaban hacían que todo pareciera sacado de otra realidad. Cuando empecé, un conserje mayor me advirtió: no bajes al sótano a menos que sea absolutamente necesario. No vale la pena. Lo dijo como una broma, insinuando que estaba embrujado. Yo reí, claro, pero incluso en esa primera semana, cada vez que pasaba frente a la puerta del sótano, sentía un escalofrío recorrerme. Normalmente podía evitarlo hasta aquella noche. Entre las tareas pegadas a mi carrito, una me hizo fruncir el ceño: subir las sillas plegables del sótano. Maldije en silencio porque sabía que esas sillas solo estaban allí. Dudé durante un buen rato en la entrada de las escaleras, pensando en dejarlo para la mañana, pero no quería parecer flojo. Tomé mi linterna, abrí la pesada puerta metálica y empecé a bajar. Cada paso resonaba tan fuerte que parecía que alguien más me seguía. Solo algunas luces se encendieron, dejando la mayor parte del pasillo en penumbras. El aire olía a cemento mojado. La primera sala estaba repleta de pupitres oxidados hasta el techo. La segunda puerta estaba cubierta de óxido y chilló como uñas sobre una pizarra cuando la abrí. Del interior salió un olor a polvo y madera vieja, y justo en ese momento